Kiko Barroso, Tardes de Radio. ...25 minutos pasan de las 4 de la tarde... ...déjenme contarles la historia de una mujer... ...un viaje, una historia de amor... ...una isla... ...en una época en la que el mundo se divide en dos... ¿Quién es Luisa López? ¿Es verdad que su vida cabría en un arcón? Mejor le preguntamos a la autora del libro El rumor de la folía, que forma parte de esta trama. Yara Medina, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la radio. Muchas gracias. Justo un añito de la publicación de este libro, que fue autopublicado, que esto todavía le da mucho más mérito al trabajo. Efectivamente, un año ya de rumor. El rumor de la folía. Luego hablamos del nombre, Vale. pero explícame, ¿quién es Luisa López? Bueno, Luisa López existió, fue mi bisabuela, de hecho a ella está dedicada. En la dedicatoria reza a la historia que no fue, pero pudo ser, efectivamente porque le reescribo su historia. Ella, cuento un poco, ¿no? Es una nacida de un emigrante retornado, nació en Gran Tarajal, nació en Cuba, estuvo en Gran Tarajal, una niña bien, que la casan con un señor con 15 años ella, pues 15 años mayor, él tenía 30 y ella 15 años. Ese hecho a mí siempre me impactó, digo, jolín, mi bisabuela, chiquitilla, ¿no? Qué cosa le hizo el padre. Y bueno, ella se casó y tuvo muy buena vida, y yo lo que hice, digo, bueno, pues no, pues le reescribo la historia y le doy otro ambiente, y ella coge la maleta y se va a Cuba, de nuevo, a buscarse la vida. Claro, y precisamente en ese viaje conoce a una familia que le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida. Los Westerling de Gran Canaria, de la zona de Santa Brígida, pues sí, conoce ahí a Tomás Westerling, un amor de estos. Pero fíjate qué apellido, ¿no? Westerling de Gran Canaria, parece que no pega, ¿no? Pues sí me han preguntado, y digo, pues justamente sí, vinieron a final del siglo XVIII, se implantaron aquí, de hecho me dijeron, oye, ¿cómo lo sabes? Y de hecho, paseando por Santa Brígida hay fincas Westerling, y yo digo, mira. Sí. Bueno, en ese trayecto conoce a esta familia que le cambia la vida, ¿no? Sí, bueno, ella parte sola, con esos 15 años, se coge la maleta, se va para allá y se enamora de Westerling. Lo que pasa es que tienen un amor imposible, llegan a Cuba, viven una serie de cosillas allí y vuelven a Gran Canaria, y lo que relato pues es la vida aquí en la Segunda República, como fue la Segunda República en Canarias. Una época que para mí siempre me ha resultado interesante, sobre todo porque hay veces que no se profundiza en ella. Y bueno, me gustó mucho la documentación, enterarme que se cosía por aquí y en la Segunda República, y la cantidad de gente buena y profesional que tenemos. Sin duda que sí. ¿Esto es un homenaje que le haces a tu bisabuela? A ella y a los canarios, a los emigrantes, a los que trabajaron, a los que se fueron, a los que volvieron para seguir haciéndonos más grandes, ¿no? Y más fuerte esta cultura que tenemos, y casi hablo de esa gente, ¿no? De nuestros abuelos, nuestros antepasados, cómo vivían, cómo sintieron en aquella época, esa Segunda República, que fue una época de revolución social. El papel de la mujer fue fuerte también, hasta que nos cortaron el rollo, como se dice, ¿no? Hay, por tanto, también dentro de la trama varias o dos corrientes ideológicas y también cambios sociales muy importantes en la época. Claro, efectivamente, la Segunda República fueron como 4 años de gobierno, y luego vino el estallido de la Guerra Civil, ¿no? Que es lo que relato más en la historia. Y claro, en ese momento ya estaba Hitler haciendo de la suya, ya estaban los comunistas, ¿no? Entonces era realmente el mundo empezó a dividirse ahí en dos, y nos tocó, y yo me pregunté, ¿y qué pasó en Canarias? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vivía? También. Y también nos dividimos. Aquí en Canarias también la población se dividió de un bando a otro, familiares enfrentados incluso, y vecinos. Y un poco pues relato esa historia. Y hay gente que le cogió en medio, ¿eh? Que tampoco ni se posicionaron y los posicionaron. ¿Hay mucho sentir canario en el libro? Muchísimo. De hecho, uso léxico canario, que como ya se vende en Península, pues puse al pie de página el significado, como margullar o mejeringue, esas cosillas. ¡Qué bueno!, ¿no? Esas cosillas, digo, bueno, que hay que recuperarlas, y en ese aspecto sí. Es muy llamativo el título, El rumor de la folía. Efectivamente, porque creo que estudié fuera y tal, yo creo que cualquier emigrante, como también un poco va de esa gente que emigró, tú estás aquí, tú puedes gustarte más o menos el folclore, pero tú estás fuera y tú escuchas un timple, el sonido, esa folía, una y como que algo te pasa por dentro, ¿no? Es como, ay, mi tierra, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, pues a los protagonistas a lo largo de la historia, las peripecias que les pasa, pues
pues hay una folía de por medio. Y una, en concreto, hay unas verbenas las de San Antonio, en Santa Brígida, en la que ellos viven un amor imposible y a través de las coplas de una folía se declaran ese amor, ¿no? Y bueno, ahí surge un rumor en el pueblo, en plan, uy, estos dos, a mí que aquí hay tema. Y entonces surge el rumor de la folía. Oye, el título es maravilloso, ¿eh? El título tiene en sí poesía. La verbena de Santa Brígida, que una época le llamaban la verbena del lechón. ¿Ah, sí? Sí, porque se sorteaba, se rifaba un lechón. Yo me acuerdo hace años de escuchar el fin, había un poquita radio y el anuncio te lo decía, ¿no? La verbena del lechón con los Diamantes y su bandurria, con su vocalista Puri, y además rifaba un lechón, sí, por lo visto eso era como muy famoso. Oye, ¿Yara Medina es un seudónimo? Sí, es un ¿Por qué? seudónimo. ¿Por qué lo usa? Casi que por vergüenza al principio y por necesidad, un poco separar las cosas. Trabajo de cara al público y bueno, yo de cara al público soy una persona y lo que escribo pues evidentemente es otra, ¿no? Es un alter ego, por así decirlo, ¿no? Y separo la parte literaria de la... Esta es tu primera novela que la has escrito muy jovencita, hay que decirlo, además autoeditada. ¿Eso cómo es? ¿Cómo gestionaste todo? Sí, pues bueno, yo... la moví, como todo el mundo, ¿no? Intenta moverla por editoriales y tal, y llegó a un editor catalán, ensayista y tal, y él me dijo, mira, si estuviese escrita, en vez de pasar una historia en Canarias, en Cataluña, mañana estaría publicada. Así que ahora mismo aquí no lo veo yo que cuadre por aquí, inténtalo mover en Canarias. Lo intenté aquí, la industria editorial bastante escasa, y bueno, entonces dije, bueno, pues la autopublico. Me lancé, me imprimí mis numeritos, mis ejemplares y aquí ando, ahora un año después, casi 1000 ejemplares vendidos. Fíjate que eso es un montón, porque empezaste de manera muy discreta, que tú lo has dicho casi sin despeinarte. Sí, vamos. Mandaste a imprimir yo dije 100, digo, 100. mira, voy a imprimir 100, a ver, digo, yo para un año 100, yo creo que los vendo, me dije. Y cuando en la presentación me fue un montón de gente, luego me siguieron pidiendo, las librerías independientes aquí en Canarias apoyan al autopublicado y estoy súper agradecida. Y pues se vendieron y me pidieron más y fue las navidades y más, y luego la feria del libro y así hasta ahora y que bueno, se ha recorrido. 1000 son un montón, ¿eh, Yara? Yo estoy que no me lo creo, ¿eh? 1000 son un montón de libros. Es tu primera novela, pero tú habías consumido mucha novela antes. ¿Eres muy lectora de novelas? Yo desde la adolescencia, de hecho me acuerdo, la primera que me mandaron a leer, me obligaron a leer fue que yo disfruté, porque me mandaron a leer muchísimas, pero no disfruté ninguna, fue Cienfuegos. Y a partir de ahí empecé a leer, el libro que cogía me lo tragaba. Y luego ya fue en la universidad cuando no tenía muchas perras para coger, para comprar libros, y me dije, pues voy a escribir lo que me gustaría leer. Y así empecé a escribir. Y bueno, y esta ya fue luego, pues eso, conociendo la historia familiar, me puse a documentarme y ya tenía cierta práctica a la hora de escribir novelas y salió el rumor. Tú eres licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Has hecho una autocampaña para el rumor de la folía? Sí, mis compañeras de la universidad me dicen, es la campaña de tu vida, ¿eh? Es una plasta, estás todo el día con el rumor de las folias para arriba y para abajo. Y digo, pues sí, pues casi como una niña, mi niña. Claro. Bueno, el libro Grandito es una novela que tiene su fundamento, que da para leer y pasar unos buenos ratos, y además con una narrativa muy descriptiva. Sí, es muy visual, la gente, de hecho gente que no suele leer, la ha leído, empezaba a leerla y la termina y se sorprende, dice, oh, mira que me terminé un libro. Y digo, bueno, me encanta porque eso, dicen que los llevo a Cuba, se ven en el barco, se ven en Santa Brígida, en Arucas, en Las Palmas, y es muy visual, es ligerita, ¿no? Hay descripciones, las ubico bien, pero la gente luego no se cansa, no es aburrido. ¿Es una historia ya cerrada, el rumor de la folía? Sí, con principio y final. O sea, que acaba. Se acabó. Hay Hay gente que me dice la segunda parte, digo, ¿pero de qué, muchacho? No te digo el qué, pero ¿está contenta la gente, los lectores, con los que habla del final? Sí. Yo, sí. Bueno, voy a desvelarlo, ¿no? Pero sí, la gente muy contenta, emocionada. De hecho, gente que dice que le echa de menos a los personajes, que los coge tanto cariño. ¿Dónde está Luisa y Tomás? Y me dicen esas cosas que me emocionan muchísimo, porque que uno sí que le coge cariño a sus propios personajes que crea, pero que la gente de fuera le coja cariño, pues encantada. Y de hecho, de ahí ha salido gente como Marta Montelongo, que ahora mismo es la que está empeñada en celebrar la fiesta de cumpleaños del rumor de las folías ahora en noviembre. Y digo, pues genial, con una presentación, claro. ¿Y cómo lo vas a celebrar ese primer
primer aniversario? Pues hay, ya el viernes, que es el día de las librerías, voy a Arucas a firmar, que es donde más he vendido en plan, a tipo local. Son 150 ejemplares vendidos solo en Arucas, en librería Yaya. Y estoy encantada, vamos, hay un montón de gente. Y allí voy a firmar. Luego el 26 en Firgas hago una presentación y el 27 en el Palacete de Kelder, en la calle Pere Galdós, por el Ayuntamiento de Las Palmas, que de aquí les doy las gracias. Y ahí ese es el que Marta está ahí empeñada, en que salga todo bien. Dándole mucha vidilla. ¿Estás trabajando en un segundo libro? Siempre estoy ahí dándole a la coco, mis personajes me asaltan en la mente. Y sí, lo que pasa es que ahora quiero empezar una etapa de documentación, porque aquí en la parte de Canarias, ¿no? Quiero hacer otro tipo más, El rumor de las folías, porque yo soy más de género romántico, histórico romántico, y esta sí que es más ficción histórica, esta sí que es más, aunque habla de una historia de amor. Y la documentación te lleva tiempo, te quita tiempo y tienes que no fallar, porque la gente te llama y te dice, mira. Yo estoy en un punto, Yara, en el que me pasa lo mismo con los libros que con las pelis en el cine. ¿Es de llorar? Yo es de llorar y no es de llorar. Hay momentos de llorar, hay momentos de risa también, hay momentos que te sacan la sonrisa, no sé si risa, pero porque casi que describo ese carácter canario que tenemos, ¿no? Que hay veces que estamos pasándolo mal y tal, pero siempre hay momentos para soltar la bobería, de echarnos unas risas, o sacar el tiple y la folía y echarnos unos bailes, ¿no? Por muy mal que se lo esté pasando. Entonces, sí, hay gente que llora, que llora mucho. Claro. pero luego también... Oye, detrás lo que hay es una historia de amor y el inicio de todo es un matrimonio de conveniencia, que nunca fueron buenos. No. De hecho ya se revela, dice que no. Y por eso plasmo, o sea, una personalidad fuerte. Luisa es fuerte y dice, no me voy a casar porque mi padre me lo diga, o porque sea más conveniente. Sí se hablan de los matrimonios de conveniencia. En cambio, por ejemplo, Thomas Westerling sí tiene que casarse por conveniencia porque económicamente era más bien contratos comerciales que otra cosa. Y bueno, se hace un poco esa crítica. También el papel de la iglesia en aquel entonces era hasta la muerte nos separe. Y estaban los republicanos diciendo que se aceptaba el divorcio. Y claro, había un enfrentamiento ahí también ideológico. Ha sido una alegría conocerte, Yara Medina, la autora del Rumor de la Folía. Seguiremos la pista, porque esto tiene pinta de convertirse en algo grande, ¿eh? Ojalá. Bueno, hay que ir poquito a poco, pero así es como se va yendo, ¿verdad? Sí. Que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias. Oye, quien lo quiera comprar, vas a estar, recuérdanos la fecha, en Arucas y Firgas, ¿qué día? 26 de noviembre en Arucas, 27 de noviembre en Kelder, en la calle Rodríguez Kelder, sí. Rodríguez Kelder. Y bueno, y luego en las librerías, en Canaima, Sinopsis, aquí en Las Palmas, en Libro Técnico, las independientes, vaya, y las de pueblo o las del barrio. ¿Mucha gente de Gran Tarajal ha leído el libro? Sí, he ido a presentarlo allí, he ido a la feria del libro, sí. Y de Hierro, estuve también en el Hierro, sí. En Tenerife también me han pedido libros. Mucha vidilla, Yara, mucha suerte. Muchas gracias. Que disfrutes mucho de este primer aniversario y cuando tengas otro libro lo contamos. Genial, sí, claro, encantada. Que vaya todo bien. Buena tarde.